Muy buenos días, hermanos y amigos que nos ven por este canal de YouTube. Un saludo muy especial hasta Chiapas, Motocintla, a la iglesia El Refugio. Muy agradecidos estamos con los hermanos, con el hermano pastor de allá, Gerson, con nuestra hermana Emelia Santizo. Hasta allá, bendiciones, hermana, muchas gracias. Bendiciones a los hermanos que nos ven en Estados Unidos, México, España, Venezuela, El Salvador y algunas otras repúblicas que nos envían saludos. En esta mañana, hermanos, vamos a meditar acerca de los desafíos de la iglesia para este siglo XXI. Como ustedes saben, los tiempos se han puesto demasiado difíciles. Entonces vamos a meditar acerca de la palabra del Señor que nos dice allá en Mateo 24:12, y dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por su palabra nos damos cuenta que Jesús advierte a sus discípulos contra las falsas señales. Jesús está mostrando a sus discípulos acerca de las condiciones que prevalecerán hasta el fin de la era y les señala cuál sería esa tarea permanente para la iglesia. Y les dice que habrá engaños de índole religiosa, levantamientos sociales y políticos, calamidades naturales, deslealtades y persecución, cosas que anuncian el fin de los tiempos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos amados, ustedes se han dado cuenta, y amigos que nos escuchan y nos ven, que esas señales están vigentes hoy día. Nación contra nación, trono contra trono, presidente contra presidente. Esos son señales que ya presagian la venida del Señor. Primero, el desafío que tiene la iglesia enfrenta el gran desafío de tener que decidir entre ser influenciados por las corrientes filosóficas del mundo a través de las redes o ser saturados por el Espíritu de la palabra de Dios. Se hace imperativo entonces tomar una decisión entre si vamos a ser de Cristo o no ser de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los desafíos? Josué recibió la promesa: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice Josué 1:5. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Algunos dicen que la iglesia de Cristo necesita más preparación. Así es, hermano. Hay mucho analfabetismo bíblico. Los líderes religiosos no quieren que la iglesia se prepare. Estudio de mercado y técnicas exitosas. Otros, en cambio, se inclinan por una vertiente más personal. El dejar a un lado la indiferencia para centrarse en la gente que aún no conoce al Señor, y esa debe de ser la prioridad de la iglesia hoy día. La palabra del Señor dice: vayan, hagan discípulos y enséñenles. ¿Qué más claro nos habla el Señor? Pero a medida que nuestras vidas se vuelven cada vez más digitales, muchos anhelamos una época en que la tecnología aparezca o parezca menos abrumadora. Sí, que se sienta moderna y familiar. No bombardeados a cada momento y ser influenciados por gran cantidad de publicidad de gente que solo busca sus propios beneficios. ¿Cómo se presentó este siglo XXI? ¿Cómo se ve el horizonte en la iglesia y en el mundo? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como cristianos? Si tuviéramos que resumir en una palabra el gran desafío que tenemos para este siglo XXI, es lo que un autor español ha llamado la cultura light.
Desde los años 80 en el mercado se están ofreciendo una serie de productos ligeros como comida sin calorías, sin grasa, cerveza sin alcohol, sin azúcar, sin glucosa, tabaco sin nicotina, Coca-Cola sin cafeína y sin azúcar, mantequilla sin grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo grave de todo esto es que se está pasando al hombre a formar una cultura light, a ser un hombre sin valores, sin sustancias, sin contenido, con escasa educación humana, entregado a la superficialidad, a la ligereza, a lo banal. Sus afirmaciones lo dicen todo. Todo se vale. ¿Qué más da? Las cosas han cambiado. Así habla el mundo. Las conquistas técnicas y científicas nos han traído unos logros evidentes. La revolución informática, los avances de la ciencia en sus diversos aspectos, etcétera. Pero frente a todo ello, la cultura light ha penetrado en nuestra sociedad con diferentes rostros, o si se quiere decir, sostenida sobre estos pilares. 1. La permisividad. También se ha colado en nuestras iglesias, sobre todo en el campo litúrgico. Se va perdiendo el sentido de lo sagrado, queriendo acercar al pueblo de Dios a la iglesia. Se están permitiendo algunas cosas que desconciertan a la gente sensata, cultivada y formada en la espiritualidad. También esta permisividad se ha querido filtrar en el campo moral y doctrinal dentro de la iglesia, permitiendo relaciones prematrimoniales, toleran el pecado e ignoran el adulterio. Hay fuertes acechanzas. La ideología de géneros, término que se utiliza para la diversidad sexual y de género, a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones, pretende dar un nuevo valor a la sexualidad humana sin tener en cuenta la naturaleza biológica y psicológica. El feminismo, principios de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. Movimiento político, social, académico, económico, cultural, con falso empoderamiento que se opone y destruye la imagen de lo creado por Dios. El relativismo se desprende del punto anterior, la permisividad, nada es absoluto, sino todo depende del punto de vista, cómo lo recibo. Está el hedonismo y la sexualidad rebajada. Lo fundamental es pasarla bien, sin restricciones. Todo esto y aún más está imperando dentro de la sociedad y está permeando las puertas y las paredes de la propia iglesia. La iglesia, sí, debe ser un recinto de paz, de cariño, de amor fraternal, pero también de trabajo serio, organizado y eficaz. Nuestras iglesias deben de ofrecer todo este clima de respeto y optimismo para que no tengan necesidad de marcharse los fieles a otros lugares. Tiempos problemáticos, sí, estamos viviendo tiempos bastante complicados. Pareciera que todo lo que antes era sólido se ha vuelto líquido. Instituciones como la familia y el matrimonio se ven cada vez más diluidos, fragmentados, incluso la misma iglesia. Aquella que ostenta el título de cuerpo de Cristo, pareciera que se ha visto superada ante la gran cantidad de advertencias. Hoy día los cristianos de este siglo XXI no solo son más prósperos que aquellos que contemplaron la formación de la iglesia en aquel complicado y compulsivo siglo, sino que en la medida que ha crecido su comodidad, ha decaído su compromiso para con Dios y para con el prójimo. Por lo que este acomodamiento ha dado como resultado una iglesia débil espiritualmente, más preocupada por estar a la moda, por tener comodidad y por tener cosas materiales. Lo que ha provocado que en lugar de que la iglesia disipule al mundo, este último se ha encargado de adormecerla y tenerla lo suficientemente entretenida y neutralizada. Pero concluyamos. La iglesia hoy por hoy tiene grandes desafíos, pero nuestro Señor nos dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Pero como iglesia no debemos de olvidar nuestra tarea. Y es lo único que nos pide el Señor. Y muchos no quieren obedecer, incluyendo a la misma iglesia.
Mateo 28, 19 y 20, el Señor nos recalca y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el trabajo de la iglesia hoy día. No estar entreteniendo a las ovejas, no estar en tanto entretenimiento día tras día sin dar la palabra nata del Señor. Iglesia, preguntémonos en qué momento empezamos a enfriarnos y no lo notamos. ¿En qué momento nos volvimos indiferentes? ¿En qué momento nos olvidamos de su amor y de su bondad? ¿En qué momento nos olvidamos de nuestro compromiso de ir y hacer discípulos? ¿En qué momento le dimos la espalda al Señor y lo vimos con indiferencia? ¿Qué ha pasado con nosotros, iglesia? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer? Sería la pregunta. Debemos volver a nuestro primer amor. Muchos de nosotros nos hemos enfriado y acomodado, siendo manipulados por las redes sociales que nos han robado toda la atención. Incluso nos han encerrado para no asistir a la iglesia. Iglesia, no te duermas. El Señor ya viene. El Señor está pronto acá. No lo olvides. Quien ignora al Señor será ignorado por el Señor mismo. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos y amigos que nos oyen y que nos ven a través de este canal. Dios les bendiga. Que Dios les recompense grandemente todos sus esfuerzos. Dios les guarde. En el nombre de Jesús. Amén.